Hola, mi nombre es Mariana y el tema que yo elegí para este trabajo es la generación etílica o generación del 50 y su visión sobre la muerte, es decir, cómo trataban y reflejaban estos autores la muerte en sus obras o novelas. Antes que nada, quiero destacar que esta generación se trata de aquellos que nacieron en la década de 1920, es decir, son aquellos que fueron niños durante el periodo de la Guerra Civil Española, lo que quiere decir que se criaron en un ambiente caracterizado por la violencia y, y la miseria. Además, se les impuso forzosamente ser adultos, ya que se les obligó por las circunstancias a convivir con situaciones y aceptar realidades que hoy en día no consideramos propias para la edad infantil, entre ellas la muerte. Aparte de esto, su formación y gran parte de su vida se desarrolló bajo una dictadura. Es decir, existía en España, en el ámbito literario, una gran censura por parte del gobierno y muchos escritores se vieron obligados al exilio, como fue el caso de Rafael Alberti o Luis Cernuda. Se puede decir que en España había una escasez literaria, que con esta generación, con la generación del 50, se comienza a restablecer. En la década de los 40, todavía con Carmen Laforet, nada, se aprecia un carácter existencialista, una preocupación por el destino y por el sentido de la vida, propio pues, de aquellas personas que vivieron y sufrieron una guerra. Sin embargo, esta generación del 50 se centra en la sociedad española en su conjunto. Son conocedores de la división social que existe entre los vencedores y los vencidos y apuestan por realizar críticas y denuncias a través de su literatura, tratando temas como el recuerdo de la guerra y las consecuencias de ella, el ocio vicioso de la burguesía, que son a la clase social que pertenecían estos autores, porque en tiempos de guerra aquellos que podían estudiar y adquirir mínimamente conocimientos son aquellos que tenían recursos económicos. También por ello se le conoce como generación etílica, por pertenecer a la burguesía. Y también pues la explotación laboral de los obreros. ¿Vale? Como dijimos antes, esta generación fueron aquellos conocedores de la guerra, de la guerra, de la muerte a temprana edad. Y por ello en sus obras va a haber ausencia de compulsión afectiva, es decir, tratan los temas como la fatalidad, la irreversibilidad del tiempo y la mortalidad del hombre a través de recursos expresivos muy desdramatizadores, casi con indiferencia. Vale. Uno de los máximos exponentes de la década de los 50 es el Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio. En ella se ve como la muerte se trata con cierta indiferencia a través de comentarios de los propios personajes. Por ejemplo, cuando un guardia lleva el cuerpo hacia donde está Vicente y le dice: aquí le traigo el regalo, con cierta ironía. O uno que intenta consolar a uno de los amigos de Lucita, que le dice: ande, compóngase muchacho, son desgracias, hay que arrastrar con ellas, sean hombres. Como se les está imponiendo a aceptar la muerte sin más. Y también a través de las acciones de muchos de los personajes, por ejemplo, cuando llega el juez, que es un niño, el que va con un farol hasta donde está el cadáver, es decir, hoy en día pues se protege a los niños de esa situación, no se les expone a ver cadáveres, a relacionarse con la muerte y demás. En cambio, en esta época es un propio niño el que va hasta donde está el cadáver acompañando a un adulto. Por otro lado, una de las autoras que a mí, investigando, me llamó la atención y que tiene una peculiar manera de tratar la muerte es Ana María Matute. Esta autora apuesta por unir la muerte con la infancia. En uno de sus libros, titulado Los niños tontos, que recopila una serie de cuentos, se ve cómo se refleja la crueldad infantil, se representa a los niños como pequeños adultos. Uno de los cuentos que más me gustó se titula El niño al que se le murió
el amigo. Ante esta situación, la madre le dice al hijo: el amigo se murió, niño, no pienses más en él y busca otro para jugar. ¿Sabes? Como de manera muy cruel se le dice que se le muere el amigo y que lo tiene que aceptar y que se busque otro. También en un libro también de esta autora, titulado Algunos muchachos, se refleja también la crueldad infantil. Uno que a mí me llamó mucho la atención es un microrelato, bueno, un cuento que se titula Cuaderno para cuentas y trata de una niña que se entera que su padre es un ricachón y no duda en cuando tiene la oportunidad de asesinarlo para irse con su madre y buscando una vida mejor. También se refleja como la muerte como solución ante las desigualdades sociales. Otra novela, o sea, ahora una novela de esta autora que también refleja la muerte de manera novedosa es En Noticias del joven K. Es un niño que desde la niñez tiene violencia por uno al que él considera superior a él a nivel social, y luego se entera de que es el hermano y aún así no duda en matarlo. Es o sea, movido por el rencor que tiene hacia su hermano, que después lo descubre por la desigualdad social, pues no duda en matarlo. Y por último, otra obra novedosa en cuanto a tratar la muerte de esta autora es Fiesta en el Noroeste. Trata de un titiritero dingo que regresa a su pueblo de la infancia y atropella accidentalmente a un niño. Y más allá de las lamentaciones y las angustias de haber asesinado, atropellado a un niño, lo ve como afortunado por morir. O sea, siente envidia del niño que acaba de morir y no tiene que enfrentarse pues a la dureza de la vida adulta. También en esta obra se ve como los niños del pueblo utilizan la muerte como entretenimiento. Al principio de la obra incluso hay una parte en que Dingo dice: niños sin juguetes que ríen detrás de las manos y bajan al río a ahogar las crías excesivas de los gatos. O sea, como entretenimiento juegan con la muerte. Estos son solo algunos ejemplos. También hay otros autores que tratan la muerte en sus obras, como Juan Goytisolo en Juegos de Manos, que trata de un grupo de jóvenes movidos por la ambición política y cuestiones políticas, no dudan en asesinar a una persona. Como hemos visto, la generación del 50 trata en sus novelas con bastante frecuencia, en la mayoría aparece el tema de la muerte, pero no como tema principal, sino como instrumento para realizar la crítica social. Los autores la incluyen como instrumento político, como consecuencia de la represión, o ya vimos antes cómo los propios personajes son capaces de asesinar para conseguir aquello que quieren o cambiar de división social. Y en el caso del jarama, como la indiferencia, pues al final todo esto lo que es un reflejo del contexto histórico del momento, ya que durante el periodo de guerra y el periodo de posguerra la muerte era algo normalizado, era algo prácticamente cotidiano de la vida. Y al final, pues tratar de esta manera en las novelas de esta generación a la muerte es una manera de argumentar o de completar el realismo social que caracteriza a esta generación.